la opinión de algunos países hermanos, países amigos, que consideran que todavía el sistema pudiese cambiar si lo cambian de sede. Pero yo creo que es que está contaminado en su conjunto todo el sistema, porque no solamente es que funciona en Washington, sino que Estados Unidos paga todo el funcionariado, sino que en el tiempo allí se fue integrando tanto la comisión, la secretaría, la comisión y la corte de un funcionariado que, mira, está a la orden de los intereses de Washington, porque ellos lo pagan. Es tan así que han hecho caso omiso de denuncias concretas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, han habido matanzas de indígenas, de campesinos, de dirigentes políticos, de candidatos presidenciales. Y ese sistema no funcionó jamás para atender esos casos y condenarlos. El caso de la dictadura chilena, el caso de las dictaduras en Argentina, recientemente el caso de Honduras, la invasión estadounidense a Haití. El golpe de Estado en Venezuela. El golpe de Estado en Venezuela y lo que es peor, el infame campo de concentración que es en Guantánamo, que tienen los Estados Unidos, la matanza del permanente que hay de inmigrantes en los Estados Unidos y particularmente de las minorías afrodescendientes. Para eso que son violaciones flagrantes a los derechos humanos, no existió ni la comisión, ni la corte, y el secretario general, que fue prácticamente casi eterno, el señor Santiago Cantón, que gracias a Dios renunció, pero dejó el sistema pervertido allí. Él viene de Chile, ¿no? Sí, él nunca admitía ninguno de estos casos, mientras que en el caso de Venezuela, porque le interesaba a Washington atacar nuestro gobierno, bueno, vivía admitiendo cualquier denuncia que incluso, ¿cuál era la fuente? Los periódicos que son enemigos del gobierno, como el caso del Nacional, Globovisión, sin ningún sustento de la denuncia, simplemente porque aparecía en el Nacional, en el Universal o en Globovisión, ya esa era prueba fehaciente para abrir un caso. Y una vez que la Secretaría, que es quien admitía el caso, lo pasaba a la comisión lo sustanciaba y lo enviaba a la corte. Y por eso es que Venezuela tiene casi 50 casos allí en contra nuestra. Es decir, recortes de prensa, de estos recortes de prensa... Armados por aquí, por la mediática venezolana. Se hacían eco los grandes centros de comunicación mundial, los grandes medios de comunicación. El Miami era el país de España y ya eso era la prueba que necesitaba el secretario de la comisión para él, digamos, abrir el proceso contra Venezuela. E igualmente lo hacen contra Correa, ojo, sí, que son los medios de comunicación enfrentados a Correa quienes montan aquellas, digamos, aquellos potes de humo que una vez se hacen prueba para la comisión y los empiezan a procesar. E igualmente contra Evo contra Morales, todos los países latinoamericanos contra que han Cristina Kirchner en este momento. Pero donde se están violando realmente los derechos humanos, hay, como que dice, un silencio total de todo el sistema. Por eso yo creo que definitivamente, visionariamente, el comandante Chávez, mira, le solicitó al Consejo de Estado las recomendaciones para que Venezuela denunciara el Pacto de San José, que somos nosotros fundadores, país miembro, y que a su vez... de verdad que para nosotros es doloroso, porque si alguien defiende los derechos humanos, hemos sido nosotros los revolucionarios. Para nosotros incluso un concepto sagrado la defensa de los derechos humanos. Así es, bueno, y demostrado en las actitudes y las actuaciones que ha tenido el gobierno venezolano. Y que hemos sido responsables, porque así como estamos denunciando el Pacto de San José podrido como está, estamos suscribiendo el protocolo de Ushuaia, el número 2, Ushuaia 2, porque ya existía el Ushuaia 1, que son todo un concepto de defensa de la democracia y los derechos humanos en los países del bloque. Mire, diputado Saúl Ortega, vamos a oír al presidente de Bolivia, Evo Morales, quien hizo precisiones muy importantes en la reunión de cancilleres cuando abordó el tema no solamente de la Comisión, sino también de la Corte Interamericana, porque la Comisión actúa y lleva los casos a la Corte. Vamos a oír entonces al presidente Evo Morales. Como no hay principio de universalidad en cuanto a la protección y promoción de los derechos humanos entre los Estados miembros de la OEA, la CIT termina encubriendo la violación de derechos humanos de Estados no signatarios de la Convención. La CIT elabora informes de derechos humanos sobre Haití, Bolivia, Ecuador o Nicaragua, otros países, pero tiene amnesia sobre los Estados Unidos. Fíjese,
hay una amnesia de la comisión cuando va a tratar el caso de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se explica que una comisión interamericana tenga su sede en Washington? Bueno, mira, esas son parte Recuérdate que Fidel dijo que era el Ministerio de Colonias una vez la OEA, ¿no? La OEA en el pasado era controlada por los Estados Unidos. E incluso ellos decían quién era el secretario general de la OEA, lo ponían a dedo. Ahora eso ha ido cambiando en la medida que los gobiernos de América Latina pues responden más a los intereses de sus pueblos, pues se han introducido cambios importantes. Por cierto que el señor Insulza no honra que él llegó allí después de una batalla que dio Venezuela junto con los países progresistas para derrotar en aquel entonces por cierto, el candidato de Estados Unidos era el señor expresidente Flores de El Salvador, que era un violador de derechos humanos. Una batalla. Y luego, en vista que lo estábamos derrotando, sacaron al canciller del BES de México, que era un hombre de mucho prestigio, y sin embargo lo derrotamos nosotros, ¿no? Después Insulza, por supuesto, se cuadró con los gringos, y ahí ve el triste papel que está realizando, pero ya eso introdujo un cambio. Y afortunadamente en la OEA, el Consejo de Cancilleres, que es, digamos, la toma máxima de decisión, allí hasta ahora ha introducido en la OEA cambios importantes que lo hemos estado observando, y quizás a eso se debe, digamos, los intentos desesperados de Estados Unidos de las cosas que siguen controlando, pues utilizarlas. Y ellos utilizan el sistema de derechos humanos de la OEA para mostrar que los países que no se subordinan violan los derechos humanos, porque ese es uno de los principios que ellos utilizan para las intervenciones militares. Recuérdate que ellos utilizan el terrorismo, o sea, países que apoyan el terrorismo, países que tienen armas de destrucción masiva, países que por problemas humanitarios, en este caso los derechos humanos, son los supuestos, y lo otro es el narcotráfico, son los 4 supuestos que ellos han utilizado para invadir países. Así invadieron Panamá, invadieron Irak, invadieron Afganistán, y por supuesto tratan de hacerle un expediente a Venezuela y a otros países en función de generar las condiciones para ellos ir a una intervención.